semíticas y asirias o caldeas, que domesticaron las cabras y los ovinos, digamos, tenían un patrón que lo podríamos denominar como de suspensión de la cacería. Ellos querían llegar a hacer desaparecer las actividades de caza y pasar a tener animales en compañía con ellos. En cambio, las culturas del núcleo de la meseta andina de Bolivia y de Perú, que domesticaron llamas y alpacas, fueron culturas de simbiosis con los pocos animales que había en su medio. Entonces no es que los domesticaron, los trataron como si estuvieran en libertad, pero dándole algunos beneficios a esos animales para que esos animales le retribuyeran con sus productos, el transporte, la fibra, en mucho menor medida la carne. Se recorría mucho más a la papa, al maíz o a la carne de cuye, de cobayo o a la de pato criollo que a la carne de camello. El color significaba la preferencia de la divinidad por determinadas ofrendas. Se asociaban los colores enteros con algo de pureza, que podría ser lo mismo el negro que el blanco, que el marrón o que el gris, mientras que los animales que estaban integrados por varios colores, los tobianos, los overos y el blanco, estaba siempre dedicado a la divinidad, probablemente asociado con las nieves, porque probablemente como los dioses habitaban las montañas, asociaban el blanco del pelaje del animal con el blanco de la superficie de la alta montaña. Y el camélido también se está imponiendo porque al recurrirse al turismo regional, es decir, el hombre de la pradera pampeana quiere conocer Cuyo, quiere conocer el noroeste o quiere conocer la Patagonia. Cuando empezó a conocer el NOA, se dio cuenta que el NOA le podía ofrecer, además de determinados vegetales o de determinadas bebidas, le podía ofrecer carnes particulares. Y la carne que particularmente representaba al ambiente del noroeste argentino era la de la llama. Entonces empezaron a investigar en qué tipo de platos, tanto en los restaurantes como en la vida común de la población del lugar, era utilizada, y así se incorporó a la mesa del turista, aparte de la mesa del lugareño. Lejos es mucho más antiguo el ovino o el caprino que el vacuno o el bubalino, pero la antigüedad es prácticamente el doble. Se discute en realidad cuál de los dos, si el ovino o el caprino. Probablemente la mayoría de los arqueólogos y de los paleontólogos coinciden en que debe de haber habido un mix. ¿Por qué? Porque los antepasados silvestres de las ovejas y de las cabras conviven en una misma región, que son las montañas de lo que se llamaba el creciente fértil, la Mesopotamia. Es una región donde conviven tipos de cabras silvestres y ovinos silvestres, que por suerte todavía hoy día existen, no se extinguieron. El argalí, el urial, el muflón sobreviven, y los tipos caprinos, el egagro, la cabra egagro y la cabra marcor, sobreviven. Hay restos de cabras en Irak que se han encontrado con cerca de 9.700 años antes de Cristo, serían más o menos 11.000 años antes del presente. El ganado caprino y ovino silvestre, el gran peligro que tiene alguna de sus especies es los cazadores de trofeos. Los cazadores de trofeos sí atentan enormemente contra alguna, por ejemplo el argalí o oveja de Marco Polo, porque el argalí tiene una cornamenta con 12 espirales muy buscada, dado que es una especie que hay pocos ejemplares y está en un lugar de muy difícil acceso. Entonces hay, digamos, cazadores profesionales de altísimo poder adquisitivo que presionan en distintos países como Mongolia, Kazajstán, Uzbekistán, y pagan cifras fabulosas para conseguir cazar algunos de esos ejemplares. Lo mismo ocurre con el marcor.
que es la cabra con los cuernos en tirabuzón. Yo creo, y lo he observado en muchos de mis viajes y en sociedades que muchas veces se las denomina más avanzadas que la nuestra, que las ovejas y las cabras van a seguir siendo determinantes para mejorar el estilo de vida de los ciudadanos que están muy apabullados por la cultura urbana. Son probablemente las especies que más fácilmente pueden convivir en el área rural próxima a las grandes ciudades. Y entonces eso va a traer, en especial como complemento de convivencia con la naturaleza, va a traer una demanda muy fuerte de la población urbana por conocer lo que es la producción de la fibra, la producción de la leche, el uso de los animales como pets o como mascotas o como compañía. Lo que pasa es que en la medida que una ganadería se acerca a la ciudad, pasa a más cotizarse, como dice usted, pero en el buen sentido. En realidad lo que pasa es hacer un complemento más de otros animales que estaban más próximos. Ellos estaban en una situación intermedia. Fíjese usted que una familia del conurbano o de un barrio cerrado o de un ambiente semiurbano, ¿no?, puede fácilmente tener acceso a las cabras, a las ovejas, a los camélidos sudamericanos.